Señor, te damos gracias, Padre. Vamos a alabar al Señor juntos ahí donde ustedes están. Acompáñense conmigo. Del Señor te alabamos. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperán y todo alma te alabará. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. El pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Yeah. Dile: oh puertas, abran ya. Oh puertas, abran ya. Camino para nuestro Rey. Él vino a salvar, Él vino para liberar. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. El pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Levanta tus manos, dile: y te adoramos, mi Señor. Vamos a decirle: ¿quién detiene al poderoso? Oh, yeah. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: ¿quién detiene? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Dile una vez más: ¿quién? ¿Y quién detiene al poderoso? ¿Y quién detiene al poderoso? ¿Y quién detiene al poderoso? ¿Y quién detiene a Dios? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. El pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Yeah. Dile: te adoramos, mi Señor. Vamos a decirlo una vez más: Él es el león. Oh. ¿Quieres levantar tus manos y decirle: Él es el león? Él es el león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. El pecado quitó y nos liberó. Todos se postrarán ante
ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Dile, todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante ti, Señor. Dile, tú vas delante de nosotros peleando la buena batalla. Tú eres el león de Judá. Tú eres el león de Judá. ¿Quién puede detenerte? Levanta tu mano y estás y dile, ¿quién puede detenerte? ¿Quién puede detener a nuestro Dios? ¿Quién puede detener a nuestro Dios? Dile, Señor, te alabamos. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos y dile, digno es el Cordero, y digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor.
por lo que hiciste en mí. En tu casa y le digas conmigo: y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios. Dile: digno es el Cordero, y digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. No puedo creerlo, pero este es el 8º domingo que estamos transmitiendo desde la casa del Señor. Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos, hermanas, y a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de este medio. Los extrañamos mucho, los amamos con todo nuestro corazón y oramos y seguimos orando que podamos vernos muy pronto. Esperamos que la paz del Señor pueda estar en sus hogares y que este tiempo de confinamiento sea de bendición para cada uno de nosotros. Antes de comenzar, quiero ir al Señor y quiero pedir al Señor que el Señor nos guíe a través del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir en esta tarde. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí. Te damos gracias, oh Señor, por cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Señor, que a través de tu palabra, Señor, y lo que tú has puesto en mi corazón para compartir, Señor, durante esta tarde, Señor, pueda ser de bendición a cada persona, Señor, y que no solamente podamos oír y entender, Señor, sino que tu palabra pueda caer, Señor, en tierra fértil, que pueda dar, Señor, fruto el día de mañana, 30, 60 y a 100 por uno. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Te pido por cada persona, oh Señor, que, Señor, los bendigas y los guardes en el precioso nombre de Cristo. Amén. Al principio de esta semana, no recuerdo si fue el día lunes o martes, el Señor puso en mi corazón el siguiente título: las pruebas nos califican. Y hoy quisiera hablar acerca de las pruebas. Ahora tengo que ser bien claro al hablar de qué pruebas voy a hablar. Y lo que voy a hablar a continuación es acerca de la prueba de la fe. La prueba de la fe produce ciertas cosas, características espirituales, pero son muy diferentes a las pruebas que nosotros pasamos, ¿sí? Cuando nosotros desobedecemos o cuando nosotros caminamos en nuestros propios consejos, o cuando nosotros no hemos hecho caso a Dios, o cuando nosotros hemos desobedecido, etcétera, etcétera. Proverbios 19:3 lo dice de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la gente arruina su vida por su propia necedad. Y muchas veces pasamos por pruebas por nuestra propia necedad, nuestro propio orgullo, nuestros propios consejos, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy no voy a hablar de esas pruebas, pero quiero hablar acerca de la prueba de la fe. Como cristianos, tú y yo necesitamos caminar en fe. Y Romanos 10:17, que es un verso muy conocido, lo dice de esta manera, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe que nosotros predicamos es la fe que viene de la palabra de Dios. Y al oír esa palabra, ¿sí?, nosotros debemos de actuar en esa palabra. Por consiguiente, nosotros comenzamos a caminar en fe. Vivir en fe significa oír a Dios constantemente. Caminar en fe significa que no solamente de pan vivimos o de las cosas materiales, sino que también vivimos, como dice Mateo 4:4, de toda palabra que sale todos los días de la boca del Señor. Y la palabra de Dios dice claramente que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí? Cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por pruebas, situaciones, y el Señor desea calificarnos. Por supuesto, nosotros podemos ser descalificados, pero el día de hoy, y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es compartirles a cada uno de ustedes que las pruebas que estamos pasando, el Señor desea calificarnos. Es más, la prueba que estamos pasando en este confinamiento, no solamente a nivel estatal, ni solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es una prueba que Dios está permitiendo. Y lo he dicho en ocasiones anteriores, el deseo del corazón del Señor es que salgamos mejor de esta condición que como entramos. Espero que en su casa usted esté bien, ¿sí?, que tenga lo necesario. Oramos por provisión. Hemos
tratado de ayudar a nuestros hermanos y hermanas, hemos tratado de ayudar a nuestros hermanos también en Southampton y lo vamos a seguir haciendo, ¿sí? Pero no solamente de eso debemos de depender, sino debemos depender de la palabra del Señor. Romanos 1:17 lo dice claramente, que el evangelio que nosotros predicamos se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por una religión, nosotros no vivimos a través de ciertos reglamentos que tenemos, nosotros vivimos a través de la palabra de Dios que Él habla todos los días, ¿sí? Lo hemos mencionado anteriormente, las dos formas más básicas, más importantes, no son las únicas, pero son las esenciales, es la oración y el estudio constante de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de cómo gente fue rechazada por Dios por no vivir por fe. Uno de ellos es Abel, ¿sí? Dice la Biblia que trajo en su momento una ofrenda delante del Señor, ¿sí? Y Abel fue aceptado por el Señor, pero Caín, dice la palabra del Señor, que fue rechazado por el Señor, y realmente el primero que lo hizo fue Caín y después fue Abel. Pero realmente aquí vemos dos clases de personas. Caín quiso acercarse a Dios de acuerdo a sus propias condiciones, de acuerdo a su propio corazón malvado. Abel, por otro lado, se acercó por fe, como dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice que por la fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces no todo lo que hacemos lo va a aceptar Dios, ¿sí? Solamente Dios va a aceptar las cosas que hacemos por fe. Y eso tiene que quedar muy claro. Dios ha puesto en su palabra claramente que debemos de caminar por fe. Y la prueba de nuestra fe, una de las cosas que es necesaria para nuestra vida, es que produce paciencia. Apocalipsis 3:10, y esto es un verso clave para la vida de esta iglesia, porque el Señor nos ha hecho muchas promesas a través de la iglesia de Filadelfia, que está mencionada en Apocalipsis capítulo 3. Y el verso 10 dice que por cuanto nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estamos pasando por una prueba que ha venido sobre todo el mundo, ¿sí? Pero si nosotros guardamos su palabra y nosotros tenemos paciencia, ¿sí?, que va a ser desarrollada a través de las pruebas, eso nos va a calificar para poder ser guardados. Por eso es tan importante hablar de este tema, ¿sí? Santiago capítulo 1, dice la Biblia que tenemos que tener sumo gozo, tenemos que estar alegres cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y a lo mejor esto podría sonar a una contradicción, pero lo primero que dice el Señor es que debemos de gozarnos, regocijarnos en lo que está sucediendo. Y dice la Biblia en el verso 3, y este es mi verso clave, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios desea desarrollar en medio de esta situación algo que es algo muy agradable delante del Señor, y es la característica de ser pacientes. Y dice la Biblia en el verso 4, Santiago capítulo 1, comencé a leer desde el verso 2 y estoy en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Otra traducción diría para que podamos ser maduros y completos sin que nos falte cosa alguna. ¿Qué es la paciencia? La palabra del Señor dice viene de la palabra griega llamada hipumone, que significa firmeza, constancia, resistencia, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento la característica de un hombre que no se desvía de su propósito. Por eso les di al principio, espero que estén con bien dentro de sus hogares. Hemos estado 2 meses ya guardados, pero aún nos podemos desviar dentro de nuestro hogar, sí. Dios desea que no lo hagamos. Dios desea que a través de esta prueba podamos calificar para ser mejores, para poder obtener esa paciencia. Y le voy a decir una cosa, entre las promesas de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios, porque una cosa es que Dios nos prometa algo y otra cosa es que el Señor cumpla con esa promesa. Siempre va a haber una sala de espera. Si alguna vez han ido al doctor o si alguna vez han ido a una oficina y han tenido que esperar en una sala de espera, a mí no me gusta esperar. Y estoy seguro que si yo les preguntara el día de hoy, ¿a usted le gusta esperar? A ninguno de nosotros, ¿sí? A veces no nos gusta ni esperar en la cola para hacer el súper, para pagar los alimentos que hemos comprado. Pero le voy a decir una cosa, entre la
promesa y el cumplimiento de la promesa siempre va a haber un tiempo de paciencia, un tiempo de espera. José y David, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esperaron 13 años para el cumplimiento de las promesas de Dios. Abraham esperó 25 años para el cumplimiento del nacimiento de su hijo Isaac. Moisés esperó 40 años para poder finalmente sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y aún el Señor Jesús tuvo que esperar 30 años para poder entrar al ministerio de tiempo completo. Realmente el Señor Jesús es el máximo ejemplo, porque 90% de su vida fue preparación para dar en el blanco en el 10% de su vida, que fue su ministerio aquí en la tierra antes de ir a la cruz. ¿Por qué necesitamos la paciencia? Porque Hebreos capítulo 6, verso 12, dice la Biblia que debemos de ser imitadores de aquellos, y les he dado algunos ejemplos: José, David, Abraham, Moisés e inclusive el Señor Jesús, sino que debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, solamente a través de esas dos cosas, heredamos las promesas. Amén. Vuelvo a repetir, Dios nos promete, ¿sí? Tenemos que pasar por esa prueba de fe, lo que hemos oído de parte del Señor. Parte de esa prueba es la paciencia, ¿sí? Que significa tener una firmeza, tener una constancia, tener resistencia, ¿sí? En el Nuevo Testamento es un hombre que no se desvía de su propósito y de su lealtad al Señor, ¿sí? Sino que sigue adelante. Y esto es algo muy importante que necesitamos entender. El Señor en esta prueba nos quiere calificar para poder ser mejores, para poder ser más pacientes. Número 2. ¿Por qué el Señor permite las pruebas de la fe? Porque a través de ser probados, el Señor revela lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe, pero tú y yo no sabemos realmente lo que hay en nuestro corazón hasta que las pruebas no vienen. A veces lo he puesto de esta manera: hasta que la temperatura no empieza a subir, hay ciertas cosas que entonces van a aparecer en nuestras vidas. Y Dios permite que la temperatura sube, que las pruebas vengan a nuestras vidas para poder entender lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios, 40 años en el desierto. El Señor guió al pueblo, ¿sí?, a través del desierto. ¿Para qué? Para afligirle, para probarle, pero todo esto es con el fin para saber lo que hay en tu corazón, ¿sí? Para que entonces podamos entender lo que el Señor desea cambiar en nuestro corazón. Y a veces es a través de las pruebas que podemos ver lo que nos falta para entonces poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Sí? Le voy a decir una cosa: cada uno de los personajes, pero más el viaje de Israel, desde salir de Egipto, que representa el mundo, e ir por el desierto, es un ejemplo para cada uno de nosotros. 1 Corintios 10, el capítulo 10 lo pone de esta manera. Dice el verso 6, 1 Corintios 10, 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y le voy a decir una cosa: esa primera generación no pudo entrar a las promesas de Dios que representaban la tierra prometida, ¿sí?, porque fueron descalificados. El día de hoy yo te quiero decir: el Señor desea calificarnos en medio de nuestra generación, ¿sí? Y el Señor, a través de esta prueba mundial y a través a lo mejor de las pruebas que estamos pasando de nuestro hogar en los últimos 2 meses, Él desea calificarnos. Y yo te quiero animar, sí, a que no te desesperes. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que a lo mejor puedes estar inclusive pasando por ciertas secuelas de depresión, algunas cosas que estén sucediendo en tu cabeza, en tu corazón, pero yo te quiero animar a que busques al Señor y te quiero animar a que califiques en medio de esta prueba. 1 Corintios capítulo 10, a partir del verso 11, dice que estas cosas, nos vuelvo a repetir, acontecieron como ejemplo y están escritas para cada uno de nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, o sea, a nosotros. Ahora, aquí hay una clave en el verso 13, ¿sí? Y tenemos que entender esto. Dice: no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Lo que Dios permite en nuestra vida no es inhumano, es humano, ¿ok? Y fiel es Dios, que no os dejará el Señor ser tentados,
más de lo que podemos resistir, sino que también dará junto con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Amén. Todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Y tenemos que entender que el Señor, así como nos ha permitido entrar a la prueba, también nos va a permitir salir de la prueba. Él siempre tiene una salida, porque si no hubiera salida no podríamos soportar la prueba, ¿sí? Le voy a decir una cosa. ¿Por qué fue descalificado el pueblo del Señor? ¿Sí? Con sus labios ellos mismos se descalificaron. Y como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. 10 espías dijeron que sí, la tierra era muy buena, pero que no podía entrar en ella. Y no consideraron al Dios que estaba delante de ellos. Por el otro lado tenemos a Josué y a Caleb en Números 14. Y vemos cómo dice la palabra del Señor que todo el mundo se quejó. Es más, que pensaron en ir en contra de Aarón, de Moisés y de Josué y de Caleb. Pero Josué y Caleb tuvieron algo diferente, tuvieron otra respuesta. En Números 14, versos del 6 al 9 lo podemos ver, ¿sí? Ellos reconocieron la tierra y hablaron a toda la congregación y le dijeron: la tierra es en verdad buena, ¿sí? Si Jehová se agradare de nosotros, verso 8, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Desgraciadamente, los 10 espías llevaron a la mayoría del pueblo a ser rebeldes en contra de Dios y se descalificaron a sí mismos. Sí, muchas veces la calificación o la descalificación comienzan con nuestros labios, lo que sale de nuestros labios. ¿Por qué? Porque es de la abundancia de nuestro corazón que habla nuestra boca. Muchas veces lo he dicho: si tú realmente quieres saber la condición espiritual de tu vida, oíte a ti mismo. Ponte a escucharte a ti mismo y te vas a dar cuenta de lo que hablas y de la abundancia de lo que hables. Esa es la condición de tu corazón, ¿sí? Su mentalidad nunca fue cambiada. El Señor deseaba cambiar su manera de pensar para que pudieran confiar en Él, para que pudieran alcanzar las promesas que el Señor les había dado y pudieran gozar de esas promesas. Eso lo podemos ver, la respuesta de Dios en Números 14, versos del 21 al 24. Hablaba en un principio acerca de la vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, antes de entrar al ministerio, calificó, ¿sí?, para poder entrar en Él, ¿sí? Si el Señor Jesús tuvo que pasar por esa prueba y la venció, ¿cuánto más nosotros? Porque el Señor vive dentro de nosotros. El vencedor, el que todo lo puede, ¿sí?, vive dentro de nosotros. Por lo tanto, a través de Él podemos tener victoria en toda área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Fue tentado en esas 3 áreas, ¿sí?, pero venció la tentación. Y lo dice claramente en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, ¿sí? Aún Satanás utilizó milagros, ¿sí? Y aquí vemos, sí, que no todos los milagros provienen de Dios, ¿sí? Yo creo en milagros, pero yo creo en los milagros que provienen de Dios. Pero Satanás también puede hacer milagros. Y dice la palabra del Señor que aún Satanás hizo milagros, ¿sí? Para tentar al Señor Jesús, primero lo llevó al templo, al pináculo, a la parte más alta del templo, ¿sí? Y después dice que en un abrir y un cerrar de ojos le permitió ver todos los reinos del mundo. Eso solamente se puede hacer a través de un milagro portentoso. Pero dice la palabra del Señor claramente que Jesús venció la prueba, ¿sí?, porque decidió no salirse de la voluntad de su Padre, ¿sí? Y esta es algo, tercera cosa que el Señor desea que pasemos y que califiquemos en las pruebas, porque ahí es donde nosotros vamos a decidir si hacemos su voluntad o si no hacemos su voluntad. El diablo tentó al Señor Jesús en su cuerpo, alma y espíritu, pero por sobre todo él quería sacarlo de la voluntad de Dios. Por eso utilizó milagros y le ofreció al Señor Jesús, aún en la tercera tentación, un atajo, ¿sí?, el camino más corto a la cruz, ¿sí? Pero el Señor venció. Segundo ejemplo que quiero poner, Abraham. Y realmente Abraham calificó para ser el padre de la fe en la mayor prueba que tuvo en su vida. Dice la Biblia en Génesis 22 que un día, ya teniendo a su hijo Isaac,
Dice la Biblia que probó Dios a Abraham. Y esto es algo muy interesante. Dice la Biblia, probó Dios a Abraham. La prueba de la fe proviene del Señor. Así como el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto, así como el Espíritu llevó al pueblo de Israel al desierto, el Señor nos lleva a nuestras pruebas para poder calificar. Algo que necesitamos entender es que necesitamos agradecer aún en medio de las pruebas al Señor, porque eso nos va a calificar para el siguiente mover de Dios en nuestras vidas. En el caso del Señor Jesús, dice la palabra del Señor claramente que Él calificó para poder entrar al ministerio. En el caso de Abraham, Él calificó para poderse convertir en el padre de la fe que cada uno de nosotros tenemos como ejemplo a seguir. Y Abraham en Génesis 22 del 1 al 18, y por supuesto no lo voy a leer todo, dice la Biblia en el verso 1 que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Y dice la Biblia que inmediatamente Abraham tomó a su hijo y caminó 3 días. Y me imagino todos los pensamientos que tuvo Abraham durante esos 3 días de qué es lo que iba a suceder con su hijo. Pero él obedeció inmediatamente y llegó, por supuesto, a este lugar. Y aún su hijo le preguntó: bueno, veo que tenemos todo, pero menos el sacrificio. Y Abraham le contesta: el Señor va a proveer del sacrificio correcto. Y dice el verso 10 que ya extendiendo la mano de Abraham para tomar el cuchillo y para degollar a su hijo, dice la palabra del Señor que entonces el ángel le dio voces y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Más adelante le dice el Señor: por cuanto has hecho esto, verso 16, Génesis 22, 16, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, por cuanto obedeciste, dice el verso 17, a mi voz. Dios desea en medio de la prueba que aprendamos a obedecer al Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si ustedes se fijan, después de este relato en la palabra del Señor, Abraham no vuelve a pasar por otra prueba. Esta fue la prueba de las pruebas, pero esta prueba lo calificó, para poder ser el padre de multitudes. Y como dice la palabra del Señor, para que él tuviera una descendencia como las estrellas del cielo, y tuviera otra descendencia como la arena que está a la orilla del mar. El tercer ejemplo que quiero darles es acerca de David. Ya hace unas semanas compartía en una Facebook Live acerca de David, y esto vino nuevamente a mi corazón en 1 Samuel capítulo 30. Después de que David había sido fugitivo durante 13 años, él había pasado por tremendas pruebas, pero esto fue la prueba de las pruebas que lo calificó para el siguiente mover de Dios en su vida. Y dice que en 1 Samuel 30, que llegaron a Siclag, donde ellos estaban al tercer día, habían salido de expedición a hacer algunas cosas. Cuando regresaron, dice la palabra del Señor, que un enemigo había venido y había llevado cautivas a sus esposas con todo lo que tenían, desde el menor hasta el mayor. A nadie dieron muerte, pero se habían llevado todo lo que tenían. Y dice la palabra del Señor que entonces David y toda su gente alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A veces podemos decir, bueno, una mujer es más fácil que exprese sus sentimientos llorando que un hombre, pero aquí vemos toda una compañía de hombres que lloraron hasta que no pudieron más llorar. En esa circunstancia estaba la desesperación de cada uno de ellos. Pero dice la palabra del Señor que aún, su propia gente de David habló de apedrearlo, pues, porque estaban en amargura. Pero dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. David había aprendido durante muchas batallas, durante muchas pruebas, a ir a la fuente de toda fortaleza, de toda victoria, que es el Señor. Y aún en medio de esa desesperación, David le pregunta al Señor, verso 8, 1 Samuel 30, dice: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. El verso 19 dice que fueron, los alcanzaron, y dice la Biblia que no les faltó cosa alguna.
chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Le voy a decir una cosa, esta prueba lo calificó, porque escasos capítulos después, Saúl y todos sus hijos mueren, todo ese ejército muere, ¿sí? Y David es coronado como rey sobre Judá, y ahí es donde él empieza a ver el cumplimiento de la promesa del Señor en su vida. Si ustedes se fijan, cada uno de estos ejemplos nos da a entender que el Señor nos prueba no para destruirnos, sino nos prueba para calificarnos. Y mi oración en esta tarde es que la prueba o las pruebas que estamos enfrentando, aún esta prueba mundial que estamos teniendo, sí que es la prueba de la fe, no es la prueba de nuestra necedad, ni la prueba de nuestra desobediencia, sino es la prueba de caminar con el Señor, que vamos tú y yo a salir calificados, ¿sí? Para el siguiente mover del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Va a haber un antes y un después de lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿sí? Pero el Señor desea que podamos calificar. Quiero orar, mi hermano, quiero que cierre usted sus ojos, incline su cabeza, y con esto quiero terminar. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, a través de las pruebas que permites en nuestra vida, aún en esta prueba mundial, Señor, tú deseas guardarnos, tú deseas protegernos, pero también tú deseas calificarnos. Que podamos calificar como el Señor Jesús, que podamos calificar, Señor, como Abraham, que podamos calificar como David, Señor, y que no seamos como el pueblo de Israel en esa primera generación que se descalificó por sus propias palabras. Te pedimos, oh Señor, que tú nos sigas guardando, que tú sigas estando con nosotros, Señor, pero que veamos esta prueba como una calificación más para lo que tú deseas más adelante, oh Señor. Yo sé que cuando termine todo esto, en las próximas semanas y meses, habrá un antes y un después, pero que en nuestra vida espiritual, Señor, podamos decir, hemos calificado, Señor. Hemos calificado, no por nosotros mismos, sino porque tú nos has permitido pasar, Señor, y tú nos has permitido vencer. Estamos del lado ganador. Señor, y como cada domingo te pido en esta hora, Padre, también que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, los que pertenecen a la iglesia, los que nos escuchan de otros lugares, Señor, que tú los bendigas y los guardes, que hagas resplandecer su rostro sobre ellos, que tengas de ti, que tengas de cada uno de ellos misericordia, Señor, que Padre, que tú ilumines su camino, Señor, y que traigas paz a sus vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús, y esperamos vernos pronto. Muchas gracias y que Dios te bendiga grandemente en esta semana. Amén.